¿Qué pasaría si la sanación más poderosa no ocurriera en el consultorio de un terapeuta, en un libro de autoayuda o bajo la luz brillante de tu mente consciente? Sino en los últimos momentos silenciosos antes de dormir, cuando el velo entre el ego y el alma es más delgado. Carl Jung creía que esos últimos 30 segundos antes de caer en la inconsciencia eran sagrados. Un umbral místico, una puerta oculta hacia las capas más profundas de la psique. Es aquí, en ese espacio desprotegido entre la vigilia y el sueño, donde comienza la transformación. No a través del análisis. No a través del esfuerzo. Sino mediante un susurro que esquiva el intelecto y habla directamente al alma. 7 palabras. Acepto todo de mí, ahora mismo. Pronunciadas suavemente antes de dormir, hacen más que calmar. Abren. Invitan al niño herido, a la sombra silente, a las emociones enterradas, de regreso a casa. Jung lo comprendía. El inconsciente no es un almacén pasivo de recuerdos. Es un paisaje vivo de símbolos, historias y verdades silenciosas. Y cuando le hablas en su propio lenguaje, ritual, emoción, repetición, comienzas a reescribir el mito que has vivido sin saberlo. Este video explora cómo estas 7 palabras, pronunciadas como un ritual nocturno, pueden comenzar a reparar la relación fracturada que tienes contigo mismo. No al corregir quién eres, sino al abrazar las partes que has intentado esconder. Susurrar estas palabras disuelve suavemente la resistencia, calma al crítico interior e integra la sombra. Con el tiempo, este pequeño acto puede calmar la turbulencia emocional y recentrar tu identidad, no alrededor de la vergüenza, sino de la aceptación. Como dijo una vez Jung, no tienes que convertirte en otra persona. Solo tienes que dejar de proyectarte. Esto no es una afirmación superficial. Es un ritual psicológico sagrado. Un regreso silencioso a la totalidad. Porque la verdadera sanación comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos y comenzamos a escuchar, even en el silencio de la noche. Sanar no es ruidoso, es silencioso, constante, y a menudo comienza con un solo susurro. Suscríbete a InnerSync para más rituales sagrados, reflexiones junguianas y verdades suaves que te guíen de regreso a ti. Y si sientes que esto puede ayudar a alguien en su proceso de sanación, compártelo, dale me gusta y deja que su eco llegue lejos. Hay un momento que el mundo rara vez honra. No el mediodía de la lógica, ni el escenario brillante de nuestros roles diarios, sino el pasillo tenue entre la vigilia y el sueño. Este espacio, creía Jung, no está vacío. Está cargado. Un silencio liminal donde los límites entre quien pareces ser y quien verdaderamente eres comienzan a disolverse. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, escribió, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No hablaba metafóricamente. Para Jung, el inconsciente no era un archivo de pensamientos olvidados o una bóveda sombría de recuerdos reprimidos. Era una presencia viva. Un niño que espera. Un espejo olvidado. No roto, sino enterrado. No peligroso, sino no escuchado. Y cada noche, justo antes de dormir, esa puerta se abre con un leve crujido. No con ruido, sino con invitación. No la ves, pero la sientes, en la quietud entre tu último pensamiento y tu primer sueño. Ahí es donde puede comenzar el verdadero trabajo, no el que exige, no el que se muestra, sino el que recuerda. Verás, el inconsciente es un mundo construido sobre símbolos, ritmo y repetición. No responde a la presión. No responde a la lógica. Responde a la sinceridad, a la suavidad, al ritual. Cuando pronuncias una frase como, acepto todo de mí, ahora mismo, en ese umbral exacto, no se la dices a tu mente despierta. Se la dices al niño interior que se congeló durante aquella discusión, al adolescente que se tragó su verdad solo para encajar, a la adulta que olvidó cómo llorar porque se esperaba fortaleza. La noche es sagrada no porque sea silenciosa, sino porque es honesta. No hay máscaras en la oscuridad. Solo ecos. Solo regreso. En el pensamiento junguiano, este momento es un eje, un punto de inflexión. No del tipo con luces brillantes o transformaciones ruidosas,
sino del tipo que suavemente empieza a reescribir el mito bajo el cual has vivido. Durante años, quizás décadas, te has contado a ti mismo quién eres. A veces para sobrevivir. A veces para evitar el dolor. Pero ¿y si la verdad más profunda te espera justo al otro lado del sueño? Y todo lo que pide es que la recuerdes. Porque sanar no necesita una audiencia. Necesita una hora tranquila, un corazón dispuesto y una llave. Y a veces, esa llave solo tiene 7 palabras. Acepto todo de mí, ahora mismo. 7 palabras. Dichas suavemente, pero no pequeñas, no pasivas. No son adornos para la mente. Son herramientas, antiguas en tono, poderosas en el presente. Dilas otra vez, no como un canto, no por hacer ruido, sino como permiso. Acepto todo de mí, ahora mismo. Vamos a ralentizarlas. Deja que cada palabra caiga con peso, que se asienten como polvo sobre las partes que has pasado por alto. Vamos a descomponer estas palabras, una por una. Deja que se vuelvan tuyas. No para recitarlas, sino para encarnarlas. No para repetir, sino para comprender. Aquí es donde comenzamos. Con la primera palabra, yo, el ancla de la identidad. La primera palabra es yo. Tan pequeña, tan a menudo pasada por alto. Y sin embargo, es la puerta a todo. No es el ego gritando por reconocimiento, sino el reconocimiento silencioso de que existes. Este no es el yo que otros moldearon para ti. No el nombre que te dieron. No los roles que desempeñas. No el rostro que aprendiste a mostrar en público. Este es el yo que observa cuando nadie más está mirando. Carl Jung hablaba del ego como el centro de la conciencia. Es donde comenzamos, pero no donde terminamos. El yo es el punto de partida para la sanación. Porque fue lo primero que nos enseñaron a fragmentar. El yo que era demasiado ruidoso, demasiado suave, demasiado extraño, demasiado intenso, demasiado diferente. Así que lo enterramos. Lo cubrimos de deberías, de silencio, de fingir. Pero la psique recuerda. Hay una parte de ti, justo ahora, que aún espera ser nombrada. No explicada, no justificada, solo reconocida. Había una vez una niña, brillante, aguda, siempre observando. Aprendió temprano cómo desaparecer a plena vista. Hablaba cada vez menos hasta que se volvió invisible. Sonreía para hacer sentir cómodos a los demás. Se disculpaba por preguntar. Cargaba el peso de todos, menos el suyo. Su propio nombre se fue desvaneciendo. Pasaron los años. Nadie notó que había desaparecido, porque perfeccionó el arte de ser útil. Hasta que una noche, despierta en la oscuridad, susurró. Estoy aquí. Eso fue todo. Nada más. Pero por primera vez en décadas habló desde dentro. No para impresionar. No para defenderse. No para ser elegida. Solo para ser. Ese momento no fue ruidoso. No sacudió la tierra. Pero cambió su vida. Jung dijo. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ¿cómo puedes llegar a ser algo si nunca empiezas con yo? Esta sola letra, este simple aliento, carga el peso de un alma lista para regresar a sí misma. No es arrogancia, es una reclamación. Una declaración susurrada de que ya no te abandonarás por la comodidad de otros. No es egoísmo, es sagrado, porque sin yo, no hay suelo sobre el cual pararse. No hay raíz desde donde crecer. No hay voz para sanar. Dilo otra vez, no más alto, sino con más claridad. Yo. Y deja que sea el comienzo. La segunda palabra es aceptar, no amar, no arreglar, no mejorar. Aceptar. Es la forma más silenciosa de valentía. Significa sentarse junto a aquello de lo que te enseñaron a huir. Significa quitarte la armadura cuando no hay aplausos, y elegir no retroceder. Carl Jung llamó a esto integración de la sombra. El acto de volverse hacia las partes de nosotros, que nos dijeron que debíamos avergonzar, ignorar o descartar. Tu ira, tus dudas, tus celos,
tus miedos, tu necesidad, tu voz. Estas no son fallas a borrar. Son fragmentos de tu historia esperando ser recordados. Y aceptar no significa que te agraden. Significa dejar de fingir que no están ahí. Había una vez un hombre que no podía dormir sin un plan. Era en quien todos confiaban. Ordenado, reflexivo, siempre preparado. Su identidad se sostenía con listas de tareas y un agotamiento silencioso. Pero en el silencio de la noche, una pregunta comenzó a presionar contra las paredes de sus rutinas. ¿De qué tienes miedo si dejas de intentar ser perfecto? La respuesta no vino como pensamiento, sino como sensación. Un dolor antiguo que decía, no amarán al verdadero tú, solo al útil. Había pasado la vida administrando apariencias, editando cuidadosamente su mundo interior. Sonreía a través del duelo. Trabajaba en medio de la soledad. Solucionaba en vez de sentir. Hasta que una noche, frente al espejo, con las manos temblorosas, dijo en voz alta, acepto que no siempre tengo todo bajo control. Ese momento no borró el miedo. Le dio un lugar en la mesa, y, curiosamente, el miedo se suavizó. Porque lo que la sombra desea no es ganar, solo ser reconocida. Jung escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz sino haciendo consciente la oscuridad. No hay luz sin sombra, ni paz sin presencia, ni sanación sin aceptación. Decir acepto no es dejar de crecer, es crecer sin odio hacia uno mismo. Aceptar no significa que el viaje termina. Significa que dejas de pelear contigo lo suficiente para recorrerlo. Así que susurra otra vez. Acepto. Y siente lo que se afloja cuando lo haces. Palabra 3. Todo. El principio de la integridad. La tercera palabra es todo. No algunos. No solo las mejores partes. No solo lo que otros admiran. Todo. Este es el punto de inflexión en la frase. El lugar donde la sanación se detiene o se profundiza. Porque la mente ha sido entrenada para editar. Entrenada para dividir lo digno de lo que debe enterrarse. Pero el alma solo habla en totalidad. Carl Jung llamó a esto el sí mismo. No el ego, no la máscara, sino la totalidad de lo que eres, consciente e inconsciente por igual. Él creía que nacemos enteros, pero a través de la vida, nos fracturamos. En roles, reacciones, máscaras. Y así comienza la tarea de la individuación. El regreso a ti, como un ser unificado. Había una vez una mujer que hablaba en partes. Tenía una voz para el trabajo, otra para sus amigos, una más suave para su familia, y una completamente silenciosa para ella misma. Era experta en ser lo que otros necesitaban que fuera. Pero en privado, se sentía como un collage, ensamblado, funcional, pero nunca realmente conocido. Una noche, tras un largo día de actuación, se sentó en el suelo de su apartamento y reunió viejos diarios, cartas, fotografías, memorias que había guardado bajo llave. Leyó un poema que escribió a los 14 años, después de que le dijeran que dejara de ser tan emocional. Vio una foto en la que su alegría era pura. Escuchó una nota de voz donde se atrevía a decir lo que necesitaba. Pieza por pieza, las dejó regresar. No intentó hacer que encajaran. Simplemente dejó de rechazarlas. Y en ese acto silencioso de aceptación, se dio cuenta de que no era demasiado. Solo estaba demasiado fragmentada para sentirse completa. Todo significa que cada fragmento es bienvenido de vuelta. La parte asustada, la parte ruidosa, la que falló, la que se rió demasiado fuerte, la que guardó silencio, la que lo intentó otra vez. No necesitas ser perfecto para estar completo. Solo necesitas dejar de rechazar tus partes. Esto no es indulgencia, es integridad. La integridad no es ausencia de defectos, es su inclusión. Jung enseñaba que la tarea no es arreglar el yo sino reconciliarlo. Vivir como una historia viva, completa e imperfecta, no como un producto pulido. Susurra otra vez. Acepto todo. Y siente lo que comienza a reunirse. La cuarta palabra es de. Es una palabra pequeña, a menudo ignorada, pero encierra una verdad profunda. Pertenencia. Yo acepto todo de mí, no desde la distancia,
No como si tus partes fueran objetos que solo observas, sino como desde dentro, unidas por su origen, no separadas. Decir de es reclamar. Y ese es exactamente el lugar donde el trauma interrumpe. Porque el trauma, especialmente en la infancia, nos enseña que partes de nosotros no nos pertenecen. Son problemas o cargas o errores que otros tuvieron que soportar. Así que abandonamos esas piezas, las desechamos como ropa vieja. Olvidamos que alguna vez nos pertenecieron. Pero sanar nunca se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de recuperar lo que se perdió. Y es la palabra que convierte la historia negada en historia honrada. Había una vez una mujer que culpaba al mundo por todo. Su voz era aguda, pero sus heridas eran silenciosas. Culpaba a sus padres por no verla, a sus maestros por no entenderla, a sus parejas por no escucharla, a sus hijos por necesitar demasiado. Se decía a sí misma que era fuerte, que culpar era una forma de poder, pero la culpa se convirtió en una jaula. Cada dedo que apuntaba hacia afuera la desconectaba más de la niña interior, que nunca aprendió a decir estoy herida. Una noche, se paró frente al espejo. No se estaba preparando para nada. Solo miraba, por primera vez, sin distracciones. Su rostro no mentía. Susurró. No para nadie más, solo para el reflejo. Estoy cansada de estar enojada. Solo quiero que me vean. Y en ese momento, su voz cambió. No fue más fuerte. No fue más clara. Solo, real. Ya no culpaba. Estaba reconociendo el dolor. Ahí fue cuando comenzó su sanación. No cuando tuvo la razón, sino cuando se dio cuenta de que volvía a pertenecerse. De no es ruidosa, no es obvia, pero es donde la fractura comienza a cerrarse. Cuando dices yo acepto todo de mí, ya no estás fuera de tu historia. Regresas al centro de ella. Le dices a las partes huérfanas, siempre fuiste mía. Carl Jung escribió una vez. La soledad no proviene de no tener personas alrededor, sino de no poder comunicar lo que es importante. ¿Y qué podría ser más importante que decirte la verdad a ti mismo? Dilo de nuevo suavemente. Yo acepto todo de mí. No para impresionar, no para actuar, sino para volver a ti. Palabra 5. Mí, el alma del yo. La quinta palabra es mí. 2 sílabas. Pero dentro de ellas está la pregunta más antigua de todas. ¿Quién soy yo? Sin el dolor, sin el rol, sin el fingimiento. Cuando Jung hablaba del verdadero yo, no describía una versión tuya que complace o actúa. Hablaba del núcleo bajo la supervivencia. El yo alma que estaba ahí antes de que la historia cambiara. Decir mí es un acto de regreso. Significa mirar más allá de lo que el mundo te entrenó a ser. Y enfrentar lo que nunca se perdió, solo se enterró. Había una vez una niña a la que hicieron desaparecer. No físicamente sino en espíritu. Había sido ruidosa, alguna vez. Reía con libertad. Hacía demasiadas preguntas. Amaba con demasiada apertura. Incomodaba a demasiadas personas. Así que con el tiempo, empezó a ajustarse. Se puso la máscara de lo fácil. Decía lo que hacía sentir seguros a los demás. Dejó de cantar. Dejó de preguntar. Se convirtió en lo que se esperaba. Hasta que una noche, mucho después de que sus hijos se durmieran, encontró un viejo diario, de esos que se escriben antes de tener miedo de tu propia voz. La letra era suya, pero las palabras parecían de alguien más, tan valientes, tan sin filtros, tan vivas. Se sentó, y por primera vez en décadas, susurró su nombre como lo decía en voz alta antes. No para nadie, solo para ella. Recordó quién era antes de tener que olvidar. Ese recuerdo no lo arregló todo, pero se convirtió en un fuego silencioso que nunca volvió a soltar. Mí no es una actuación, es un regreso al hogar. No es quien deberías ser. Es quien ya eres, debajo del ruido. Y por eso Jung dijo, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Porque encontrarte sin capas es enfrentar la profundidad que evitaste durante años. Pero en ese encuentro, no hay vergüenza, solo verdad. Y la verdad, susurrada en la oscuridad, se convierte en la semilla de la liberación. Dilo ahora, lentamente. Yo acepto todo de mí. Porque nunca fuiste hecho para ser otra persona. Solo completo. La sexta palabra es, ahora. No grita. Pero es firme. No pregunta. Declara. Decir ahora es trazar una línea, suave pero definitiva,
entre lo que fue y lo que es. Es el aliento antes de una elección. No la clase de decisión ruidosa y externa, sino el giro silencioso hacia adentro, cuando una persona decide: no volveré a abandonarme. Había una vez un hombre que había leído cada libro de sanación en el estante. Marcaba podcasts, escribía citas en diarios, asistía a seminarios sobre tomar el poder. Pero cada noche, cuando el mundo se quedaba en silencio, aún se sentía atrasado, aún incompleto, aún esperando el momento adecuado, el plan correcto, la versión perfecta de sí mismo que algún día llegaría. Pero una noche, sentado en su escritorio rodeado de planes que nunca siguió, algo simple se le ocurrió, como un aliento, no un pensamiento. ¿Qué tal si sanar no viene después de la preparación? ¿Y si comienza con el permiso de empezar, tal como eres? Sin gran epifanía, sin revelación, solo un alcance lento pero constante hacia su propia mano, sin condiciones. Esa noche, cerró cada pestaña abierta en su pantalla, cerró el libro que ya había leído 3 veces, y susurró una nueva decisión en el silencio. Ahora mismo, elijo comenzar. El arquetipo del guerrero no se trata de conquista. Se trata de coraje, el tipo que actúa en medio de la imperfección. El sabio no espera la respuesta. Vive la pregunta, momento a momento. Ahora no es una marca en el tiempo. Es un espejo. Refleja la verdad de que el presente es siempre la puerta de entrada. No hay una versión sanada y perfecta de ti esperando al final del camino. Solo está tu yo real, sentado en silencio, listo para ser encontrado. Y cuando susurras la palabra ahora, dejas de delegar tu valor a un futuro imaginario. Reclamas tu lugar en el presente. Esta palabra no arregla el pasado, no borra el miedo, pero rompe la ilusión de que debes ser más para estar completo. Dilo suavemente ahora. Yo acepto todo de mí ahora. El momento ya es tuyo. Siempre lo fue. Palabra 7, ahora. El umbral del ritual. Ahora. Una sola palabra, y sin embargo tiene el poder de convertir una frase simple en algo sagrado, como un hechizo susurrado en voz baja. Marca el umbral. El momento en que la intención deja de ser pensamiento y se convierte en realidad. Donde el pensamiento se transforma en ritual. Donde la sanación deja de ser algo abstracto y se convierte en experiencia vivida. Había una mujer que había luchado durante mucho tiempo con noches inquietas. Su mente era un torbellino, persiguiendo pensamientos que nunca podía alcanzar. El sueño era un extraño, deslizándose entre sus dedos como el agua. Hasta que una noche conoció una presencia, una fuerza tranquila y constante a la que más tarde llamaría la mística. Esta presencia no la apuraba ni le exigía nada. Simplemente la invitaba a notar el momento, a sentir el peso de la hora, no como una tarea sino como un suave lugar de aterrizaje. El arquetipo de la mística sabe que la sanación no es un destino, sino una comunión con el presente. Ahora es el latido entre el despertar y el sueño, donde el inconsciente se agita bajo la superficie, susurrando en símbolos y relatos que solo el alma puede entender. Es aquí, en este tiempo sagrado, donde comienza la transformación. Cuando dices ahora, abres la puerta a tu propio paisaje interior. Invitas a emerger a lo oculto, lo perdido, lo olvidado, no como amenazas, sino como mensajeros. Reconoces que la sanación no es lineal, sino una danza de presencia y entrega. Ahora es el pulso del ritual. Da vida a las palabras. Conviertes 7 simples palabras en una ceremonia que calma la mente, suaviza el corazón y crea espacio para todo lo que eres. En el silencio antes del sueño, el ahora te pide que entres por completo en ti, que dejes que la noche te lleve, no lejos de quien eres, sino más profundo en la verdad que llevas dentro. Este es el momento en el que el tiempo se pliega. El pasado y el futuro se suavizan. El ego suelta su control, y tocas lo eterno, un espacio sin tiempo donde la sanación puede comenzar.
Ahora es más que una palabra. Es una invitación a estar presente, a estar completo, a volver a casa. Las 7 palabras, pronunciadas con suavidad antes de dormir, no son meras afirmaciones. Son una puerta de entrada, una promesa susurrada a ti mismo, para encontrarte con cada fragmento, cada sombra, cada rincón silencioso, con amabilidad, para sostener tu historia sin juicio, para empezar de nuevo, aquí y ahora. Este es el ritual sagrado de la noche, donde el alma habla y la sanación comienza. Escucha con atención. Deja que estas palabras encuentren su camino hacia los rincones de tu mente, suavemente, como una canción de cuna para tu alma. Acepto todo de mí ahora. Dilas lentamente, no como una afirmación apresurada, sino como un ritual nocturno, una respiración sagrada antes del sueño, una ofrenda a los lugares invisibles dentro de ti. No es una frase cualquiera. Es un puente entre quien crees ser y el yo profundo que espera pacientemente bajo la superficie. Cuando se pronuncian con intención, estas palabras se vuelven más que consuelo. Se convierten en una forma de rematernarse. Una mano suave que calma el sistema nervioso, un bálsamo que silencia al crítico interno, y una invitación a la alquimia interior, a transformar las partes fragmentadas en un yo compasivo e íntegro. Cada noche, este ritual te pide volver a casa, a la niña que alguna vez se sintió invisible, al sanador herido que llevas dentro, a la sombra que anhela ser vista. Aquí, en este momento de silencio, las palabras se asientan y se entretejen en el tejido de tu ser. Este es el espacio donde la transformación va más allá del pensamiento, más allá del intento de arreglar o cambiar, y entra en el trabajo más profundo de simplemente ser. Si estas palabras te encontraron esta noche, deja un susurro en los comentarios. Que este espacio se convierta en un campo de faroles. Una luz suave para todos los que aún están en el camino de regreso a sí mismos. Para las partes perdidas que buscan acogida. Para las almas inquietas que buscan paz. Tómate un momento ahora y reflexiona. ¿Qué palabra te sostuvo por más tiempo? ¿Qué parte de este ritual habló a la niña que llevas dentro? ¿Qué necesitabas oír, incluso si no lo sabías entonces? Recuerda, este no es un viaje que debas recorrer en soledad. Tú llevas un farol, y cada paso hacia la aceptación ilumina el camino para otros. Vuelve a casa ahora.